¿Qué tal, chicos? Y bienvenidos a su módulo de comunidades virtuales. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema llamado distribución de archivos multimedia mediante los sistemas de RSS. Y pues bien, para dar comienzo vamos a hablar de entrada qué son los sistemas RSS. También vamos a hablar para qué nos sirven. Y de lleno, pues vamos a comentar un poco lo que viene siendo el podcast, qué son, cómo podemos realizar nosotros uno, y en este caso también quizás un poquito de cuáles son las ventajas de trabajar con este modo de difusión de archivos multimedia, porque esto es como lo dice el título, es una distribución de archivos y vamos a comentar qué es lo que se requiere para poder realizar dicha distribución. Entonces comenzamos con la primera diapositiva, que es la siguiente, que es el feed RSS. Ya nos comenta por aquí que un feed RSS o archivo RSS es un archivo generado por algunos sitios web o blogs que contienen la información de lo que se ha publicado en esa web. Cada uno de esos elementos que se ha publicado y dentro de lo que viene siendo el feed se le conoce como ítem. De hecho, chicos, les comento que antes del auge de la plataforma YouTube existía una plataforma la cual era bastante popular y por la cual se distribuía distinto contenido por medio de publicaciones. Esta plataforma se llamaba Blogger y de hecho yo en lo personal este símbolo, el de RSS, lo vi por primera vez en lo que fue la plataforma Blogger. De hecho también alguna vez me llegué a preguntar qué era este símbolo, pero tiempo después supe lo que es. En palabras más simples, podemos decir que viene siendo una especie de característica que se le da a estas publicaciones por las cuales los usuarios pueden darse cuenta de cualquier actualización realizada, en este caso por el autor, y pues podríamos poner un ejemplo que viene siendo como la campanita de YouTube en el caso de que el usuario sube un video. Pues más o menos esta es la función también de lo que es un feed RSS. Bien, ¿para qué sirve el SSR? Pues como se acaba, bueno, ya les comenté algunas de las características de las cuales es el SSR, y también nos dice que estos archivos facilitan la gestión o la publicación de información o noticias de páginas web. En la diapositiva anterior les comenté de qué forma. Cada vez que se publica un nuevo post, esto es lo que les decía, este archivo se actualiza con la feed o en este caso con la etiqueta de RSS y así los usuarios pueden saber cuándo se actualiza un blog y tener la información pues más actualizada y reciente. Ahora bien, hablemos de lo que es un podcast. El podcast es un contenido en formato de audio, el cual está disponible a través de archivos o de streaming. La ventana del podcast es que, bueno, digamos que es como un formato, el cual tiene mucha demanda en la actualidad y el usuario lo puede escuchar en el momento que él así lo desee. Puede oírse a través de distintos dispositivos, ayudado siempre y cuando, pues, digamos, del hosting o del tipo de popularidad que tenga este sitio. Este tipo de publicaciones son bastante populares, sobre todo, por ejemplo, en plataformas como lo son iTunes y de igual forma también en otras plataformas como lo son Spotify. De hecho, el podcast se está poniendo bastante de moda y podemos decir que viene siendo un nuevo formato de lo que antes pues, se conocía como los medios de radiodifusión. De hecho, los medios de radiodifusión siguen siendo unos medios bastante fuertes, pero digamos que esta es como una evolución de estos formatos, ya que bueno, tiene muchas ventajas. Uno de ellos es que los formatos, por ejemplo, que se realizan en podcast, que son archivos en formato de audio, suelen ser más ligeros, entonces es más fácil y está más accesible a que una persona pueda manejar o platicar de algún tema por medio del uso de estas plataformas que te permiten la publicación de podcast. Ahora bien, vamos a hablar un poco de cómo crear un podcast, que es relativamente sencillo. Primero hay que elegir un tema del cual nosotros vamos a hablar en nuestro podcast, en nuestro programa. El segundo sería el equipo del podcast. En este caso menciono hardware y software. En este caso, más que nada, por el hecho de que algunos prefieren utilizar, por ejemplo, los micrófonos con condensadores, o sea, la calidad del audio tratan de mejorarla y esto todo, bueno, todo esto entra dentro de lo que es hardware. Y pues software, pues ya viene siendo el programa con el que ustedes van a realizar las grabaciones. En este caso, ya en el teléfono hay ciertas aplicaciones que nos permiten realizar esta tarea y de igual forma en las computadoras hay programas como lo es Audacity y otros tipos de software, los cuales son dedicados exclusivamente a grabar audio para estos fines. Así que como número 3 podemos decir que sería ya grabar un episodio
Como número 4 sería elegir un hosting para el podcast. Como les comenté anteriormente, existen plataformas como lo son Spotify, iTunes, de hecho inclusive YouTube nos permite el compartir formato en podcast. Así que ya finalmente diríamos que lo último para concluir lo que es la realización de un podcast es incluir un feed, que en este caso es el RSS o el complemento que nos permite a nosotros a notificarle a los usuarios que estamos actualizando contenido. Así que pues bien chicos, vamos a la actividad y la actividad es bastante simple. En esta ocasión tienen que realizar un audio en el cual mencionen de qué temas les gustaría a ustedes hablar si tuvieran un programa de podcasting. En este caso les puse algunos ejemplos, videojuegos, deportes, tecnología, vida, etcétera. Ustedes me van a decir de qué tema hablarían y por qué les gustan esos temas o por qué elegirían ese tema. Así que chicos, esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente módulo y que tengan un excelente día.